Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio en la 94.8 y, como no, también a través de internet www.canal13digital.es. Hoy vamos a hablar de salud, de la pubertad y sobre todo también de la menstruación y la menarquia, y para ello tenemos a la doctora del Centro de Salud de Atención Primaria Arguineguín, la doctora doña Catalina Cártenes. Muy buenos días, doctora, gracias por estar aquí. Muy buenos días, gracias a usted. Comenzamos, si te parece, con el tema de la definición de menstruación o menarquia. ¿Cuál es primero y cuál es antes? ¿Cuál es antes, cuál es después? No, yo quería hacer también un pequeño como resumen de cómo la mujer siempre estamos en un continuo cambio, ¿no? Nunca estamos de una manera estática. De cuenta que empezamos efectivamente con la pubertad, seguimos con otra serie de alteraciones, embarazo, menopausia. Hay una serie de cambios que hace que la mujer siempre esté continuamente cambiando. Y efectivamente, desde que empieza, digamos, la regla, que sería el primer día de sangrado, es lo que se conoce como menarquia, y la menstruación, que es el número de días que dura la regla como tal, que es entre 4 y 7 días normalmente. Hay que tener en cuenta que la aparición de la regla de una manera normal es entre los 10 y los 16 años. Si aparece antes sería una menarquia precoz, y si aparece después sería una menarquia tardía. Eso hablando de lo que es la menarquia y la menstruación, lo que es la regla en sí, pero la pubertad, que sería la aparición de los caracteres sexuales secundarios, que sería en el caso de la mujer la aparición del desarrollo mamario, el vello axilar y el vello púbico. Eso aparece en 2 a 3 años antes de que te venga la regla. Por tanto, hay una serie de cambios que van como anunciando que algo va a cambiar. Por eso digo que estamos en constante movimiento, y eso hace también que, digamos, que nosotros lo veamos en las niñas, que su carácter pues también le va cambiando. Están como más exaltadas, como más, yo diría que están más alegres, ¿no? Algo que se le avecina. De ahí la importancia que tanto a nivel de padres como a nivel de colegio pues se les explique un poco los cambios que van a ocurrir. A mí me consta que actualmente en los colegios pues se les está explicando lo que es la regla, lo que es los cambios que van a tener, y que sí. Pero siempre las pequeñas dudas yo creo que las dejan para las madres, ¿no? Las dudas esas, las más peliagudas, porque además hay que saber contestarle de una manera que, digamos, que tampoco no se ofendan, porque es una etapa muy delicada, y si tiene un hermano, si tiene tal, pues tú sabes que lo típico entre hermanos es que uno se ríe del otro, mira lo que te está saliendo, mira lo que no te está, y entonces por eso digo que esa parte es muy delicada, muy importante. Catalina, ¿cómo se veía la menstruación? O sea, por ejemplo, he investigado tal en algunas civilizaciones, ahora menos mal que no, pero en algunas civilizaciones en África y en otras tribus pues aislaban a la mujer. Sí, la aislaban porque la consideraban que la regla era algo como no grato, no era algo sucio, como manchaba y demás, pues tenía que estar alejada de los demás. Y con respecto a la civilización occidental, igual, quiero decir que antes la regla se veía como un tema tabú, ¿no? Un tema que, bueno, que no se podía hablar de él, que era como una situación... No te podía bañar. No te podía bañar, no podía, con respecto a las relaciones sexuales igual, durante ese periodo era como un periodo totalmente aislado de los demás, y eso hacía que, bueno, de alguna manera, pues las mujeres también le cogieran cierta manía a la regla, ¿no? Cierta repelús. Dice, bueno, la regla me supone una serie de inconvenientes. Cambios, exacto, de cambios en mi vida o en mi vida cotidiana, ¿no? Y tengo entendido que también en el tema del vino está prohibido la entrada, o no sé si ya está permitido. No, sigue igual, sigue igual. En la bodega. Porque me consta que siempre dicen, no, si tiene la regla que no entre. ¿Y cómo sabes que la tiene? Bueno, y cómo sabes que la tiene, y aparte de eso que vamos, me parece tan... Pero por lo visto parece que sí, que está demostrado que por una serie de gérmenes que hay en la vagina, que en el caso de cuando se tiene la regla, pues bajan con mayor rapidez, y eso hace que el vino no se forme de la manera normal que se altera antes. Pero bueno, eso también yo creo que son hasta cierto punto creencias que tampoco no tienen mayor importancia. Además, como tampoco vamos a estar todas mujeres, digamos, ahí con el vino, ni entre viñedos, pero bueno, en fin. Entonces, hablando de lo que estaba comentando, ¿no? De eje de reproducción,
Cuando nos estamos aproximando a la edad de la regla o de la menarquia, la primera menarquia, que en aparición normal a partir de los 10 años, pues se produce una maduración a través del eje hipotálamo hipofisiario que actúa sobre los ovarios. Estos liberan estrógenos que a su vez van a actuar sobre el útero. Esto hace además que, digamos, que los óvulos vayan, o los folículos vayan madurando y empiecen a, digamos, a formarse los óvulos que posteriormente van a irse liberando uno por mes. El número de óvulos que es limitado, o sea, la niña desde que nace o desde que se forma, digamos, de esta manera, va a tener un número determinado de óvulos que son los que va a ir liberando cada mes a lo largo de su vida. Por tanto, menarquia y menopausia va a tener una relación, quiero decir, cuanto antes venga la primera regla, antes probablemente se vaya la regla, aparezca la menopausia. Y eso por la relación, porque por el número limitado que hay en ese número de óvulos. También hay que decir que cuando no solo es que venga la regla, la primera regla, sino que cuando ya aparece la regla, aunque la mayoría de los ciclos al principio son anovulatorios, o sea que no van a tener ningún óvulo, pero sí que digamos que aparece la fase reproductiva. Hay que tener mucho cuidado, explicarle a la niña que no solo es que le venga la regla, sino que eso tiene que ver con la reproducción humana, ¿no? Y entonces hay que explicarle ciertas medidas anticonceptivas, tanto al niño como a la niña, pero específicamente a la niña porque es la que va a padecer, digamos, las consecuencias de esa desinformación. Si no, nosotros no le damos unas pequeñas nociones de lo que son, aunque para los niños a esa edad es muy, digamos, muy ambiguo, ¿no? Sí. Que le diga, bueno, es que te puedes quedar embarazada, ¿y eso qué es? ¿Y por qué me voy a quedar? Cuando todavía ellos, prácticamente muchos no saben ni cómo es el embarazo, ni cómo se quedan, ni cómo se tienen los niños, pero yo creo que poquito a poco sí que hay que irles informando de cómo se lleva a cabo el proceso para que se puedan proteger, así como lo mismo de las enfermedades de transmisión sexual, porque aunque sean pequeñitas, pero digamos que si nosotros tomamos todas las medidas que tenemos en nuestras manos a tiempo, pues se van a evitar cada vez más. ¿Y por qué tenemos la menstruación, doctora? ¿Por qué la tenemos? ¿Por qué la tenemos? Sí. Bueno, pues porque es un ciclo vital, ¿no? Entonces ese ciclo aparece por una liberación hormonal en una etapa de nuestra vida y eso hace que, digamos, se libere el óvulo, como decía, del ovario. El óvulo, si no es fecundado en el trayecto bajo, pues se libera en forma de hemorragia. Sería una hemorragia con el óvulo. Entonces es un ciclo normal. Reproductivo, digamos, un ciclo normal reproductivo. ¿Y genera confusión? ¿Crees que genera confusión en los adolescentes este cambio hormonal? Porque también tienen cambio de humor, o sea, pasa a lo mejor la alegría, la tristeza. Efectivamente, yo creo que les genera confusión en todos aspectos y también les genera, como te diría yo, inseguridad. Cuando una niña va creciendo y va cambiando su cuerpo porque le va creciendo, date cuenta que las caderas se ensanchan, el pecho crece, aparece el vello, aparecen los granos también. Entonces eso hace que las niñas de alguna manera pues se sientan también más inseguras porque van cambiando y ya no, cuando son pequeñas no piensan, simplemente van a jugar, y no se fijan en su físico como tal. Sí. Se fijan, pero yo creo que no le da la importancia que se le da más tarde. Hay que tener en cuenta que también más tarde los propios chicos son los que le van muchas veces a decir cosas, ¿no? Ay, mira, pues tienes esto, pues tienes un grano, pues... ¿Sabes que yo qué sé? Yo, como tengo además un niño y una niña en mi casa, pues vivo eso en el día a día. Y yo sé que hay muchas frases, por ejemplo, eres guapa pero de cara a la pared, así, eres guapa de cara pero de cara a la pared. Frases típicas de los chicos a esa época. Y eso yo creo que a las niñas les molesta mucho, ¿sabes? Es una cosa que no... Igual que a los chicos también le ocurre cuando empiezan ellos a desarrollarse, que también ocurre alrededor de los 12, más o menos un año, que es lo que se llama espermaquia, la aparición de las primeras producciones, pues también aparecen los granos, aparece un pequeño desarrollo que en los hombres o en los niños en este caso es más tardío, hasta los 14 años no se va a notar prácticamente, pero sí que ya empiezan a preocuparse de cómo me peino, cómo me visto, por qué tengo acné. Yo creo que acné yo creo que eso debería ser, un problema fundamental a tratar en todas las consultas de pediatría de atención primaria, porque es de las cosas que más preocupa a los chicos y que además pues nosotros muchas veces pues no nos vemos con los mecanismos en nuestras manos suficientes para poder tratar el acné.
O sea, que sería un problema fundamental a tratar en la medicina de atención primaria. ¿Y cómo actúan las hormonas, doctora, el estrógeno y la progesterona? Digamos que a nivel del ciclo, en la primera fase del ciclo actúa el estrógeno, y en el segundo actúa la progesterona y actúa, digamos, en la primera fase ayudando a la proliferación para que posteriormente pueda anidar el óvulo, si en el caso de que así sea, y la progesterona, pues digamos que en la segunda fase ya eliminando el óvulo en sí. Cuando hablabas de la espermaquia, no se conoce, o sea, todo el tema es con las mujeres, no sé si las mujeres acudimos más a los médicos, o también, claro, nuestro cuerpo es diferente al del hombre, ¿no? Pero está más propenso el nuestro con el tema de la maternidad, de más enfermedades, ¿no? Es curioso que sí, que es verdad que siempre se hable, no, cuando aparecen las primeras poluciones en el niño, pero no se le da esa importancia. Yo creo que debería dársele también porque es cuando el niño efectivamente empieza a cambiar de carácter, y esa, lo que se conoce como espermaquia, es lo mismo que la menarquia, o sea, es ya el inicio digamos, de esa fase secundaria, digamos, de desarrollo que aparece en el niño. O sea, que sería como una manera de que el niño no es que digamos que esté en una fase ya totalmente libidinosa, que bueno, pero que sí que ya tiene un cambio en su organismo que le va a ir poquito a poco generando cambios posteriores. Pero ese cambio es más tardío que la niña, que la chica. Mientras que la niña los cambios aparecen 2 a 3 años antes de que le venga la regla, que sería sobre los 10, en el niño aparece, digamos, 2 a 3 años después de la espermaquia. O sea que esos cambios y ese estirón que pega, otra cosa que quería hablar yo de la talla en la mujer, porque la talla va cambiando según cuando aparece la menarquia, y si la menarquia aparece muy tempranamente, hay digamos que un retraso del crecimiento, pero no porque no crezca, sí crece. Lo que pasa es que si tenemos una pubertad precoz, que sería sobre los 8 o los 7 incluso años, digamos que la regla viene mucho antes, y digamos el principal estirón se supone que viene 2 a 3 años después de que aparezca la primera regla. Entonces, si viene muy tempranamente, pues digamos que ese estirón ocurre muy temprano y ahí se para. Se supone que la niña, después de que le viene la regla, sobre los 10 o 11 años, entre el primer y segundo año crece a un ritmo de 7 centímetros por año, y después a un ritmo de 1 a 2 centímetros, con lo cual, si la niña no llega al 1,55 cuando le viene la regla, ya se queda en una talla pues bastante por debajo. Por eso es por lo que se habla de aquellas niñas que se le ve unos signos de pubertad precoz muy avanzada, con 6, 7 años, frenarle esa pubertad a través de lo que te comentaba antes, que eran unas inyecciones que se ponen, bueno, tienen que ir al endocrino, se ponen en el hospital y demás, frenarle esa aparición de la pubertad, digamos, ese progreso hacia la menarquia, para retrasar la menarquia y así que alcancen una talla adecuada. Eso sería, digamos, lo que se recomienda en el caso de las niñas, también a través de la maduración ósea, pero bueno, fundamentalmente a través de las caracteres sexuales secundarios, que están muy acuciados. No es que se vea mucho la pubertad precoz, pero en el caso de que se vea, pues yo creo que eso, que sí, que tratarla en este caso. Actúan sí, con rapidez para... exacto. También la pubertad tardía, que sería cuando la regla aparece después de los 16 años. Claro, porque tú imagínate que una niña tenga 13 años, está en su grupo de amigas, y las otras tienen ya su menstruación y hablan del tema, y ya se encuentra como desplazada, ¿no? Y sí que se relaciona la pubertad tardía con determinados deportes. Hay que tener en cuenta que para que la regla venga hay que tener un determinado tanto por ciento de grasa en el organismo. De hecho, se nota en las niñas como van aumentando en grasita, ¿no? Como digo yo, se ven más gorditas, las caderitas más anchas, y ese tanto por ciento oscila entre un 17 y un 22%. Si esa grasa no se tiene, por lo que sea, porque haga un deporte que es muy duro, no comen suficiente, lo que comen no es, digamos, para acúmulo de grasa, pues la regla, digamos que se retrasa bastante. Y esos deportes que retrasan la regla, pues se supone y está comprobado que así es, la gimnasia rítmica, el atletismo y la danza en general. La danza en general retrasa la aparición de la regla, y eso conlleva, pues bueno, pues a falta también de madurez del ovario, ¿no? Por tanto, a veces
yo creo que no es bueno tampoco exagerar esa dieta. También suele ocurrir en dietas que se ponen de manera muy estricta, pero bueno, ya eso es más, digamos, más secundario en esta etapa de la vida, ¿no? En otras etapas pues sí puede desaparecer la regla en personas que la tienen o niñas que la tienen simplemente por dejar de comer, por la anorexia, por estar más esbeltas. Eso hace a que el eje hipotálamo hipofisario pues se desactive y no tengan regla. Por los trastornos alimentarios. Por los trastornos alimentarios, efectivamente. De hecho, uno de los síntomas de la anorexia, pero ya eso es otro que sí, es otro tema, es cuando ya desaparece la regla, y eso pues lleva consigo pues que los huesos pues haya como una menopausia anticipada y los huesos se debilitan. Pero bueno, ya eso es otro tema. El caso es que sí que hay deportes, efectivamente, que como son la gimnasia rítmica y la danza, y el atletismo también, porque si tú ves en las pasadas olimpiadas, las atletas estaban súper delgadas, o sea, no tienen acúmulo de grasa prácticamente ninguno, pues eso lleva también a que se retrase. En cuanto a, digamos, a otro punto del que yo quería hablar, pues era también la amenorrea. La amenorrea sería la ausencia de regla, o sea, niñas por un exceso también de eso, de personas que practiquen mucha actividad física. Puede pasar que niñas que llegan a los 16, 17 años que nunca han tenido regla, o bien niñas que llegando a los 16, 17 años, pues la han tenido durante un tiempo al principio, pero luego les ha desaparecido. Entonces tenemos dos tipos de amenorrea, que sería amenorrea primaria, la que nunca le ha venido la regla, por lo que sea, entonces tendría que ir al ginecólogo, al endocrino y demás, para ver cuál es la causa exacta de esa amenorrea, o sea, a ver si hay alguna alteración de los órganos internos y demás, y amenorrea secundaria, que en este caso sería en relación con dieta, con demasiado ejercicio, con no comer, en una palabra. Esto sería después de 12 a 18 meses de que teniendo tu regla más o menos regular, estable, pues te desaparece. La regla regular sería cada 28 días, ¿no? Más o menos. El ciclo normal se considera 28 días, pero se habla también de ciclo normal cuando oscila entre 21 y 34, no más. Entre 21 y 34... 34 días. Sí, exacto. Y es conveniente, doctora, tener un calendario esto de bolsillo y ahí ir señalando el día en que te viene la menstruación para ver los ciclos como son. Para ver los ciclos. Exacto. Y sobre todo si algún mes no te viene, exacto, o mes y medio te viene, ¿no? Efectivamente, porque date cuenta que son niñas muy pequeñas que no saben tampoco las consecuencias de que no venga la regla, y en muchas ocasiones puede ser un embarazo. Si es un embarazo, pues yo creo que la madre es la que, digamos, de alguna manera tiene que insistir para que la niña vaya controlando sus reglas mensualmente, preguntarle también cuándo le ha venido el primer día para irse apuntando, y entonces controlar los ciclos, sobre todo a nivel de que, bueno, de que pueden ser reglas irregulares, con lo cual también tendría que ir al ginecólogo, o de que pueda ser un posible embarazo, porque en estos casos, cuando hay una ausencia de regla, aunque sea una niña pequeña, hay que hacer un test de embarazo también. Claro, porque a lo mejor hay mujeres que llevan pues mucho tiempo sin tener relaciones sexuales, llevan mes y medio, casi 2 meses sin tener regla, y entonces es conveniente ir al ginecólogo. Efectivamente. Entonces sería así. Si no le viene la regla, pues tiene que ir. Pero previo, pasando primero por atención primaria, que eso se hace de una manera muy fácil, y yo no concibo, por ejemplo, que se mande a una persona al ginecólogo o a otro médico, pero no tienen regla, y el test de embarazo, porque eso sería fundamental, porque puede estar embarazada y ya nosotros pues ahí ya no lo mandaríamos al ginecólogo, lo mandaríamos al tocólogo, hablaríamos con los padres o demás, y ya se vería otra orientación diferente. Entonces, ¿a qué edad recomiendas ir al ginecólogo? ¿Solamente en ese tipo de casos? Bueno, realmente yo ir al ginecólogo al principio, o sea, cuando son muy pequeñitas, pues no lo recomiendo. No lo recomiendo, pero no por nada, sino si todo va normal, porque las niñas, digamos, les imponen mucho la figura de un ginecólogo. Entonces parece que, claro, como le van a más si es hombre. Sí, más si es hombre, efectivamente. Parece que lo ven como algo agresivo hacia ella. Si no tiene ningún trastorno y está bien, y su médico de cabecera. Su médico de cabecera, su pediatra y demás, que le vaya controlando, nada más. Ahora, en el caso de que tenga algún trastorno de la regla, o que no le venga,
o demás, entonces sí le recomiendo tanto ginecólogo como endocrino. Porque la especialidad de pediatría, doctora, es hasta los 14 años, o sea, el pediatra atiende a los niños y niñas hasta los 14 años. Hasta los 14 años, a los 14 años pasa el médico de adulto. Pero bueno, muchas veces ya por, digamos, por cercanía, la madre va al médico de cabecera y dice, bueno, ya como mi niña es grande y ya tiene la regla, a ver si me puede dar una orientación acerca de lo que le está pasando y demás. Y ya hay edades donde ya dejan de visitar al pediatra. Y esas edades pues suelen ser a veces pues a partir de los 10 muchas veces. Las mujeres hablamos abiertamente del tema de la menstruación con los doctores, con los médicos hoy en día, o hay mujeres todavía que proceden de ámbitos rurales o de sectores culturales que todavía lo tienen ahí como algo sucio, algo... No, en general yo actualmente sí lo veo que hablan de una manera normal, no tienen ningún problema, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay muchos trastornos de la regla, muchos trastornos que no son, digamos que antes efectivamente no lo contaban, ¿no? Ni siquiera muchas veces contaban cuando se le iba porque tenían como efectivamente como un tema tabú ahí con el tema de la regla, pero actualmente sí, cualquier trastorno y demás, pues van inmediatamente al médico, lo consultan y a partir de ahí pues se toma el camino que toque, ¿no? De alguna manera. Y el tema de los cólicos, de a lo mejor dolores en los riñones, como también dolores en los pies, como cansancio, en los huesos. En los huesos. Sí. Cada mujer es diferente, porque hay mujeres realmente que tienen que tomar algún analgésico, ¿no? Efectivamente, lo que se dice es que cuando los ciclos son anovulatorios, no produce dolor la menstruación, o sea que al principio las niñas que no se entera, que no les duele, no están ovulando, realmente le está viniendo la regla, pero no hay óvulo por medio. Pero cuando ya duele y te duelen los huesos y demás, la dismenorrea, que es como se llama, es porque efectivamente ya son ciclos ovulatorios completos. Entonces a partir de los 3-4 años ya de aparecerte la primera regla, ya se supone que los ciclos en un 80% pues van a ser ovulatorios y te va a doler, te va a molestar. En cuanto a lo que te tomes, pues efectivamente ya eso depende de tu médico de cabecera o de tu pediatra, ¿no? La gente normalmente me pide a mí lo que le va bien, entonces como me lo pide, pues ya se le va bien, suelen tomar siempre pues ibuprofeno, un antiinflamatorio suave. O sea que no... Pero, por ejemplo, ¿recomienda desde el principio tomarlo o realmente si el dolor es agudo? Porque igual a lo mejor genera dependencia de siempre ese... Sí, no, yo no recomiendo tomarlo. Yo lo que recomiendo es que si el dolor es tan fuerte que no lo pueden aguantar o que le genera... Porque hay gente que le genera sudoración hasta hipotensión, entonces sí. Pero si es una molestia, una pequeña molestia, pues, hombre, a lo mejor quizás el primer día tomarse un ibuprofeno, pero después nada más, porque efectivamente si no asocia regla con tomar antiinflamatorio, entonces no como que el cerebro se acostumbra a que le des la pastilla para no tener dolor y ya está. Hay que tener en cuenta que el umbral del dolor y el dolor en sí depende de cada persona y también depende cómo tú lo trates, porque si tú digamos, siempre le vas a estar frenando el umbral del dolor, pues nunca lo vas a saber controlar. Yo creo que el dolor, pequeñas cantidades de dolor no son malas, ¿no? Sabes que te puedes acostumbrar a ello, eso como ocurre muchas veces con los dolores de muela. Sí. Hay gente que un pequeño dolor de muela no lo tolera nada y otros que, bueno, que van cuando ya... La intensidad. Exacto. Cuando ya es tan fatal y entonces sí que tenemos que ponerle mucha cantidad. Pero bueno, en general hay que tener en cuenta que la regla es un proceso normal, fisiológico, que produce dolor efectivamente a veces no siempre, y que bueno, que a la medida que nosotros nos vayamos acostumbrando a él y demás, pues no hay por qué tratarlo. ¿Y esa pérdida de sangre genera a lo mejor anemia en el cuerpo o depende de la cantidad que pierdas, ¿no? Efectivamente, depende de la cantidad y depende del número de días que te dure la regla, porque no es lo mismo. Porque en reglas de 15 días, porque hay personas que le duran 15 días. Pero eso ese no sería un periodo normal de la menstruación. Si dura entre 3 y 7 días, pero esos 7 días tú pierdes mucha cantidad, entonces sí habría que, digamos, hacer una analítica, porque esa cantidad perpetuada en el tiempo sí que te lleva a una anemia, efectivamente. Y muchas jovencitas lo que tienen cuando dicen, es que se me cae mucho el pelo, que estoy muy pálida, que estoy decaída, y luego le hacen una analítica y efectivamente tienen la hemoglobina muy baja, tienen anemia.
pero que si te dura ya tanto, si se pasa ya de los 7 días, ya por ese hecho solo tiene que ir al ginecólogo, ese sí. En el caso de que te dure ya, pues los ciclos sean ya tan largos que te genere pues una alteración de tu organismo, porque date cuenta que el estar sangrando durante 15 días, eso no es normal, ¿no? Sobre todo si sangras mucha cantidad, entonces ya sí sería otra situación, una situación ya más complicada. Antes hablaba del tema de las deportistas. Antes de empezar el programa, doctora, hablábamos también de que los doctores, pues, o los ginecólogos, los expertos, pues también controlan esa menstruación. Si la deportista va a estar 2 meses de actividad física, entrenando, con campeonatos, ¿qué tipo de...? Bueno, sí, hay una serie de medicamentos que te hacen que la regla se pueda retrasar o inhibir, digamos, que era como el caso que yo hablaba de la pubertad, donde se retrasa a través de unas inyecciones que se ponen. Hay también medicamentos y hay pastillas también, como ocurre, por ejemplo, en el cáncer de mama, donde se inhibe la regla para que no haya estrógenos que actúen. Yo lo veo, bueno, una forma contra natura del ser humano, pero que también hay que tener en cuenta que si eso es lo que necesita para llegar a un objetivo, pues si es un par de meses, pues tampoco va a alterar, no va a alterar tampoco la vida de una persona. Quizá le interese más esa situación en una temporada corta que no poder participar por el tema de la regla. Y ahí es donde vamos, que la regla efectivamente puede suponer un hándicap en la mujer, digamos, activa, trabajadora, competitiva, que le puede frenar un poco su vida. Yo recuerdo que hasta no hace mucho se consideraba que fallar al trabajo o no ir al trabajo un día por tema de regla no había ni que justificarlo hace tiempo, ¿no? Ahora actualmente tal y como están las cosas, si falta un día le dice que tenía la regla, entonces... Pero sí que se consideraba como algo normal, que el primer día de la regla, pues ya te venía con dolor, te venía mal, con mucha cantidad, muchas veces, y decía, bueno, llamabas y decían, bueno, no puedo porque tengo la regla, y ya está, y sabes que no era, se consideraba como una cosa una situación normal. Actualmente, pues bueno, pues eso no es así, pero también por otras situaciones que hay, bueno, que no son del agrado de nadie. Quiero decir que la situación económica está como está y entonces pues tampoco se Ahora puede... estoy recordando deportistas que practiquen culturismo, pues claro, esas mujeres también tendrán todo el tema de la menstruación, claro, eso sí, pero controlada, ¿no? No sé. Sí. Llega un poco, cuando empieza con el tema de la menstruación, cuando ya la tienes ya estabilizada, empiezas ya a conocer tu cuerpo y decir, bueno, ya yo sé ya que mañana me viene la regla porque ya nota un determinado síntoma. Efectivamente. Que es flojera en las piernas. No, y también está una semana antes aproximadamente de que te venga la regla, está lo que se llama el síndrome premenstrual. Y el síndrome premenstrual también es eso, que tienes malestar, tienes un poquito de alteración digamos, del humor, ¿no? Del humor, de tu carácter en sí. Y te encuentras como rara. Hay gente, bueno, en estos casos sí que se recomienda cuando el síndrome premenstrual es muy agudizado, está muy agudizado, dar un ansiolítico esa semana, la semana antes de la regla, porque realmente llega a alterar la vida de la persona. En cambio, eso es lo que utilizan los machistas muchas veces para decir, bueno, ¿qué le pasa? ¿Tiene la regla o le va a venir la regla? Que yo lo considero una frase muy desafortunada, ¿no? Porque, sí. Vamos, si ellos, y a ellos que les va a venir, ¿no? Sí, sí. No lo considero una frase que en la actualidad esté correcta. Está trasnochada, ¿no? Ya. Sí, efectivamente. Ese comentario está ya trasnochado. Sí, ya tanto la regla como la no regla, como lo que sea, yo creo que no puede ser motivo de comentario para justificar una actuación de una manera o de otra. Puede ser efectivamente una situación, una patología que lleve a la persona al médico de cabecera y que se trate, pero no un motivo para, digamos, de alguna manera marginar a una persona por ese hecho. O sea, que eso no lo veo yo tan... Y todavía se sigue diciendo, y bastante, ¿sabes? Por desgracia. Pero bueno, ya eso es otra historia. ¿Cuándo no hay menstruación, doctora? Pues no hay menstruación. Cuando estás embarazada. Cuando estás embarazada, cuando se te va la regla y cuando hay una menorrea tanto primaria como secundaria. Quiero decir, cuando hay alguna causa que esté generando que no venga la regla. Ahí puede haber alteración en el eje hipotálamo hipofisario, puede haber
una alteración de tus órganos internos, tanto de ovarios como de útero, y entonces pues no... ¿Qué función tiene el hipotálamo? Que lo mencionas bastante en este tema. Libera la primera hormona, que hace que la hipófisis libere otra, y así es como es un eje que está en el cerebro. Digamos que el cerebro se pone en marcha a determinada edad para que actúe sobre los órganos que están en la pelve. Y es lo que va a hacer que venga la regla. Si se altera todo eso, date cuenta que los anticonceptivos cuando se dan, lo que hacen es frenar. Y cuando frenan ese eje hipotálamo hipofisario, lo que frenan es la ovulación. Por tanto, se tienen reglas no ovulatorias y por eso realmente no te quedas embarazada. Efectivamente, o sea que se consideran reglas pero que en realidad no son reglas como tales, porque tampoco, hombre, muchas veces lo que se dice también que después de un tratamiento largo y continuado con anticonceptivos orales, pues como estás acostumbrada a frenar ese eje, pues te cuesta más a la hora de quedarte embarazada porque no se liberan óvulos. Entonces habría que estimular de nuevo el ovario para que se ponga en marcha, para que es como un coche cuando el coche no arranca, pues eso es lo que le pasa al ovario, se queda un poco ahí, digamos, adormecido. Pero hoy en día con todo el tema de las redes sociales, las niñas que tienen 10 y 11 años ya saben o tienen alguna ligera sospecha. Yo creo que las niñas entre ellas tienen una red de información tremenda. Entonces, yo a través del colegio, a través yo creo que de eso, ¿no? De las madres, de lo que escuchan, porque las niñas escuchan mucho, escuchan las conversaciones y escuchan. Yo prefiero decirle, por ejemplo, a los niños en esa edad, a las niñas, las cosas directamente a la cara, que ellos estén por ahí escuchando lo que dicen otros, porque al fin y al cabo, ¿qué va a decir? Ay, pues mira, dentro de poco le viene, y ellos dicen, ¿me viene el qué? Yo prefiero decirte, mira, estás en una edad donde en un periodo de tiempo corto, pues te puede venir la regla, y te va a venir, lo importante es que te venga, porque la regla te va a mejorar, te vas a desarrollar y vas a adquirir, pues, una estatura, una serie de condiciones que te va a permitir ser una persona adulta, esbelta, guapa y todo eso. Y puede ser madre. Exacto, puede ser madre, aunque eso a una niña de 10 años como que... Muy lejos. Sí, lo ven como muy lejos, sí, lo ven como una situación que no va con ella. Que no va con ella, ¿no? Sí, porque todavía se ven como niñas, ¿no? Sí, y porque yo creo que no les va lo de, a muchos ya no les va lo de ni de ser madre ni de jugar con muñecas, o sea que actualmente las niñas no son otro estilo, ¿no? Es un estilo como más activo, más de deporte, más de otras cositas, ¿no? Pero bueno. Y en la actualidad por ejemplo, todas las compresas nuevas que hay en el mercado, que la industria que lleva todo este tema de productos higiénicos es que ha avanzado a pasos gigantados, porque desde los 11 años hasta los 50 y pico años que la mujer tenga que utilizar compresas o tampones, el gasto en todo este producto higiénico es bestial, y sobre todo que cuando después se va la menstruación también la echa de menos, ¿no? O sea, como que tienes temor al principio, y después al final, cuando se te va también, no sé, después a lo mejor la echarás de menos, no sé, a tu compañera. No, pero también, ¿sabes lo que pasa? Que, sí, exacto, a la compañera de viaje, como digo yo. Lo que ocurre también es que yo pienso que efectivamente la mujer es un negocio en todo sentido. Un negocio porque, si miramos por los productos cosméticos, por los productos cuando le viene la regla, por todo digamos... Después las pérdidas de orina también, que se anuncia mucho en televisión, pero es que la mujer tiene todos los Por eso digo que la mujer es el ser más dinámico que existe, no tiene nada que ver con el hombre, ¿no? En este sentido. Vamos cambiando a lo largo de nuestra vida, vamos cambiando en todos los sentidos y vamos a necesitar para cada etapa una serie de productos diferentes que aumentan el consumo. Entonces, nosotras digamos que somos las perfectas consumidoras, ¿no? Por un lado, por otro, de todo, desde la peluquería, la estética, la pintura, las compresas, primero compresas para la regla y luego compresas por la incontinencia de orina. Y luego los protegelí para las niñas en la edad que les va a venir la regla. O sea, y protegelí toda la vida, ¿no? También el que lo quiera usar. No, que eso... O sea, que llevas el tema ahí. Sí, pero es una industria bestial porque
Porque yo me acuerdo de antes las compresas que eran así unos pañales, sí, una cosa excesiva que se movía. No sé si las televidentes rectangulares, ¿no? Rectangulares, ahora con alas, sin alas, que no tienen olores, que huelen a no sé cuánto. Los Tampax. Y lo que sí se recomienda, y eso es verdad, de que la niña, desde que le aparece el vello púbico, que se acostumbra a llevar una higiene vaginal muy importante. De ahí productos también que se venden específicamente para la higiene del periné. Pero de todas formas esos productos, yo pienso que lo más importante es que las niñas se acostumbren a ducharse sí. Ella sola y que le enseñen a que esa parte del organismo es tan importante como el cepillado dental. Quiero decir que es tan importante que esté bien higiénico, porque así va a evitar infecciones de orina, infecciones vaginales, que yo sí que he visto, por ejemplo, niñas pequeñas con infecciones de orina de repetición, y muchas veces es porque las niñas no saben que cuando se duchan tienen que aplicarse la ducha a aproximadamente 15 centímetros y ducharse muy bien la parte de genital, uretra y vagina, sí, la parte genital. Pero bueno, yo creo que poco a poco y a medida que van ya cambiando... Pero también yo creo que un poco de mentalidad, porque a su vez las madres no lo han hecho. ¿No crees tú que a lo mejor ha sido un poco de...? Yo creo que sí. No, y no solo no lo han hecho, sino que muchas veces lo que yo veo con las madres es que dicen, bueno, ya mi hija se ducha sola. Digo, pero tú le estás controlando cómo se ducha sola. Porque la cuestión no es que se duche sola, porque se puede duchar sola una niña de 4 años, le pones el agua y se echa el agua encima, pero no se sabe poner jabón, no se sabe, digamos, limpiar bien. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer también con las niñas cuando empiezan el periodo perimenstrual, digamos. En ese periodo perimenstrual, pues hay que enseñar a las niñas pues a una higiene diferente, ¿no? Ya yo recuerdo hace 2 años que mi hija se fue, y mira tú que ahora tiene 10, que mi hija se fue de acampada a Ávila y me pidió desodorante. ¿Sabes qué? Digo, bueno, ¿y tú para qué lo quieres si todavía tú...? Pero ella le hacía ilusión llevarlo, lo llevó, no lo usó, pero lo llevó. Pero quiero decir que eso, hay ciertos productos de nuestro, digamos, de nuestra vida, de nuestro consumo, y que es importante efectivamente que se le tenga a las niñas. A partir de cierta edad, también de los 8, 9, pues es importante que en la mochila se le meta protectores o una compresita por si acaso, que cuando le venga la regla en el colegio, exacto, Salvaslí, le venga la regla en el colegio y se asuste y no tenga nada de más que ponerse, aunque siempre normalmente en todos los sitios, o hay una compañera también que tiene porque ya le ha venido, pero sí que también eso sirve un poco de aviso de que ella está en un periodo de que le va a venir. Entonces cuando le viene no se asusta tanto, ¿no? Porque otra cosa que ocurre también es que se asustan, ¿no? Quizás por la falta muchas veces de información. Entonces yo estaba leyendo también que muchas veces la información a las niñas le viene de la madre, pero no le viene del padre. Y entonces cuando les viene la regla tienen como miedo de decírselo a sus padres. Yo creo que pero es la madre la que se encarga de decírselo después a su marido. Exacto, y es la madre la que se lo dice a su marido. Pero el padre a su vez no le pregunta a la hija cómo se encuentra. No. Eso es que es una cosa curiosa, ¿no? Porque si es un hecho tan natural, que además no tiene mayor importancia, pues ¿por qué no le vamos a informar efectivamente? Yo lo veo eso que como forma parte todavía del tabú, del ámbito de lo femenino, de lo íntimo, eso de mujeres, exacto, eso de mujeres. Sí, eso de mujeres efectivamente, pero no. De esa casualidad que los que, como digo yo, los niños que tienen suerte, que tienen conviviendo su padre y su madre, que cada vez por una serie de circunstancias también son menos, pues que se acostumbre, ¿no?, a compartir la información y esa información. Y hablar con naturalidad. Catalina, yo he visto muchas personas, muchos chicos, jóvenes y no tan jóvenes, en los supermercados comprando las compresas, y muchos de ellos te preguntan, porque claro, está la gama de productos que hay, que no sabe, que inclusive el chico con la nota dice, mira, ¿cuáles son las compresas a la super de noche sin noche? Se vuelven locos. O sea, cada vez son más los hombres los que compran productos higiénicos, sanitarios de mujeres. Eso sí. Y realmente es algo normal. Sí, bueno, efectivamente. Entonces, normal debería ser. Sí, eso ocurre un poquito más adelante, digamos que es cuando la propia chica, cuando ya
crece y digamos que mantiene relaciones o tiene su pareja, entonces entre ellos sí que llevan una vida de iguales, ¿no? Pero cuando a la niña le viene la regla, parece que eso es una parte de la madre, la que tenía que haberla informado, tenía que haberla preparado y ahora tiene que además llevarse las consecuencias negativas o positivas, ¿no? Negativas en muchos casos de que la niña pues se asuste. Sí, porque hay madres que a lo mejor no tienen toda la información no es completa, verás, porque... Claro, por eso... Bueno, a mí, por ejemplo, no me dejan bañarme, ¿sabes? Es que es cuando más se tiene que acentuar la higiene. Efectivamente, es que esa es otra. Antes, cuando la regla venía, decía, pues ahora tienes que estar entre... Bueno, el tiempo que te dura la regla, ponte tú 7 días, que yo no me lo quiero ni imaginar. Sí, que no te puedes duchar. Digo, pero efectivamente, tú imagínate que esa pregunta te lo haga una niña hoy en día. Digo, pero bueno, es que te tienes que duchar sí o sí, te tienes que duchar todos los días. Igual que con el tema del lavado del cabello, con el tema de muchísimas cosas que a mí me hacen preguntas en la consulta y yo digo, pero bueno, ¿cómo que no? A ver, ¿se te puede caer más el pelo? Pues sí, pero también se te puede caer por otras razones. Y muchos peluqueros y peluqueras actualmente te siguen diciendo que no te laves la cabeza, que no sé cuánto, que la ducha un día así... Volviendo otra vez a las acampadas de mis hijos, que eso sí que me hace mucha gracia, no les dejaba lavarse el pelo, sino un día sí, otro no. Bueno, no me parece que fue bueno, no quiero decir el país al que fueron, que no les dejaban tampoco, sino la ducha tenía que ser un día sí y otro día no, a días alternos. Me parece muy un día con agua y otro día con jabón, creo que era. Pero eso yo creo que bueno, que también no puede ser, no sé. O sea, y no te dejaban bañarte, bueno, a mí no me dejaban bañarme por eso, porque se me cortaba. Bueno, y de hecho lo mismo pasa con meterte en el mar, por eso de ahí que las nadadoras y demás, pues lo que hagan es cambiarle el ciclo, digamos, de alguna manera. Pero tú te puedes meter en el mar con tampas que no pasa absolutamente nada. O sea que, y a las niñas, yo creo que a las niñas pequeñas, o sea, a las niñas de 10, 11, 12, que le empiece la regla, hay que enseñarles a ponerse su tampa, enseñarles para que así les sea más fácil la vida. Ventaja por todos los lados. Ventaja por todos lados, efectivamente. Es mucho más práctico. Y después también he leído, doctora Cárdenas, que el tema también de la menstruación como que se puede regular. O sea, hay médicos que aconsejan y otros que no, que están totalmente en contra de regular la menstruación para que, por ejemplo, le venga, pues yo qué sé, una vez cada 6 meses o 2 menstruaciones al año. ¿Eso es normal? ¿Eso? Sí, pero no es aconsejable, ¿no? Y no aquí tampoco, yo lo he escuchado. ¿En Estados Unidos? Sí, y en Inglaterra. En Inglaterra. Lo hacen a través de, por lo visto, un anticonceptivo subcutáneo que ponen además y hacen que no tenga regla durante 6 meses seguidos. Yo creo que eso no me parece a mí muy natural, ¿no? Yo creo que la regla al fin y al cabo si es un hecho fisiológico, ¿para qué lo vamos a quitar? Quiero decir, si al fin y al cabo cuando se va la regla no nos sentimos mal. Sí, pues, sí. Cuando viene también, cuando va a venir. Y cuando va a venir también. Entonces, si nos sentimos mal cuando la regla se va, ¿para qué la quitamos? Porque a lo mejor a nuestros huesos y demás pues también le está afectando. Yo creo que no, que mientras tanto pues yo creo que podemos... Y el estrés bien. Y la ansiedad de hoy en día como que se adelanta la menstruación, ¿no? Todo este tema. Yo creo que muchas veces con el estrés lo que hace es que la regla venga con, como te diría yo, con los ciclos más cortos. Más cortos. Los ciclos más cortos, aunque no te dure esa gran cantidad, pero suele venir hasta 2 veces en el mes. Sí. Y eso, pero claro, vivimos en un mundo donde yo creo que ya el estrés está parando, afortunadamente. Sí. Yo estoy viendo menos estrés, porque date cuenta que el estrés tuvo como una subida, ¿no? Una subida porque era cuando todo el mundo, la subida a burbuja coincidió con la subida del estrés, cuando todo el mundo quería tener de todo, quería comprar, quería trabajar mucho, y ahora como se ha visto que efectivamente por mucho que compres, por mucho que pues las cosas están en una situación de caída, digamos, pues también el estrés ha ido cayendo. De hecho, date cuenta que al aumentar el paro, pues hay gente que está trabajando menos o está trabajando o está haciendo cursos y demás, y en cierto modo se han relajado. ¿Sabes? Porque el estar todo el día también, como digo yo, trabajando hasta 12 horas seguidas, vas a tu casa, te acuestas prácticamente y otra vez, pues eso no es vida, no es vida. ¿Y inconvenientes y ventajas de la menstruación, doctora? Los inconvenientes... Hombre, los inconvenientes está claro que
hombre, que es incómodo el hecho de manchar, de tener la regla, del olor, de una serie de circunstancias, pero por lo demás... Pero ya afortunadamente está todo inventado, por eso, ¿no? Realmente. Sí, bueno, y el hecho de sentirse un poco diferente en un mundo de iguales, es lo que digo yo. En un mundo de iguales, la mujer pues se siente diferente esos días por la regla. Y ventajas pues muchísimas. Yo creo que las ventajas de la regla están claras. Yo creo que si no, vamos a ver, la misma mujer, no la misma mujer, una que tenga regla y otra que no tenga. La que no tiene, pues no tiene posibilidades de tener hijos. Date cuenta que, por ejemplo, sirve para la reproducción, las mujeres que quieran tener hijos. Posibilidad de que cuando te viene la regla, pues digamos que pasa, aunque pasa el síndrome premenstrual, después pasa un periodo debido al ciclo hormonal más relajado. Y por lo demás, pues yo creo que no tiene... Desventajas yo no le veo, ¿no? Y ventajas, pues... Bueno, ya le digo, desventajas son estas cosas, estas circunstancias de lo que estábamos hablando antes, de que manchas, de que no te puedes meter en el agua, de que es más incómodo ir al mar, porque si no llevas tampas, o si el tampas no te contiene lo suficiente, pues siempre va a ser incómodo, ¿no? Por las creencias también en muchas ocasiones, que muchas niñas, incluso madres, que dicen, no, si te metes en el agua, pues si te corta la regla, pues no, después no puedes tener hijos, también eso se ha escuchado, ¿no? Por la dismenorrea que produce, te produce dolor, más dolor muchas veces, pero eso porque hay un cambio por la temperatura del agua también, pero por lo demás no le veo yo ni... ¿Y recomendaciones? ¿Una dieta equilibrada? ¿Comer normal? Lo que sí recomiendo yo a la mujer que está menstruando es una analítica cada 6 meses aproximadamente, sobre todo cuando esa regla es muy fuerte, ¿no? Entonces para mí sí que una analítica siempre es recomendable, porque qué duda cabe que no es lo mismo. Yo muchas veces se lo digo a los hombres cuando se cortan o pierden sangre o algo, digo, pero chicos, si tú no tienes la regla, porque pierdas un poquito de sangre no te va a pasar nada. ¿Qué pasa? A veces se ponen muy así. Digo, ¿y los hombres de hoy en día crees que entienden lo que es la menstruación? Sí, en general sí. O sea que en general yo los veo bastante equilibrados en ese aspecto, ¿no? Yo creo que en la medida que nosotros también se lo vamos explicando tanto al chico como a la chica, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en casas donde hay niños y niñas, pues la información va todos igual. Después en los colegios se les está dando tanto a los chicos como a las chicas. Y yo creo que sí, que los hombres en ese aspecto... En una cosa que yo no veo que los hombres estén al mismo nivel de lo que a mí me gustaría que estuvieran, es en el tema de anticonceptivos, ¿no? De anticonceptivos y de preservativos. Quiero decir que muchas veces los hombres sí que tienen más dificultad a la hora del uso de anticonceptivos o de prevenir de alguna manera los embarazos no deseados. Eso sí que a mí me gustaría que el hombre ahí cogiera, digamos, las riendas, porque parece que muchas veces eso es problema tuyo, ¿no? Eso pues tú verás cuando te viene la regla. O sea, entienden la regla, pero no entienden la regla como el factor negativo que puede llevar a un embarazo no deseado. La mujer tiene entonces, su cuerpo de la mujer está más sujeto a más enfermedades que el del hombre, ¿no? Efectivamente. Hombre, es que hay que... Una sífilis, una gonorrea, pues... Claro, a lo mejor, aunque el hombre también la puede padecer, sí, pero es que a la mujer se la pueden pasar por no usar preservativo. Exacto. Quiero decir, y la mujer no tiene ahí nada, una barrera no tiene ningún método de barrera efectivamente que le pueda aliviar o digamos preservar, nunca mejor dicho, de esa patología. Tampoco creo yo que el tema de los hijos sea un tema que tenga que controlar a la mujer. Yo creo que lo tienen que controlar todo. Si lo tienen que controlar todo, muchas veces los hombres dicen, y los chicos te lo dicen en consulta, a mí me lo dicen los chicos jóvenes porque ya llevan confianza conmigo, muchos los he visto de chiquititos, dicen, no, es que a mí el preservativo no me gusta. Digo, pero bueno, ¿por qué no te gusta? Tú sabes que eso además te va a prevenir de muchas enfermedades de transmisión sexual, a ti, a tu pareja, que bueno, que te va a aliviar un embarazo. Quiero decir que vamos, te va, digamos, a dejar con una tranquilidad, pero yo creo que no le han enseñado cómo se coloca, cómo se mantiene una relación. A veces al principio, sobre todo los chicos jóvenes, las relaciones son dificultosas, las erecciones no son completas, y yo creo que les han cogido manía. Eso es lo que ha ocurrido con el tema del preservativo. Y antes cuando hablabas de la espermaquia, pues ellos sufren, claro, el alargamiento del pene, y sufren también algún tipo de alteración ellos, y se dan cuenta de que están cambiando, ¿no? Sí.
se dan cuenta y de hecho, bueno, se dan cuenta hasta de las erecciones espontáneas que tienen, sin eyaculación en sí, y se dan cuenta de cómo le están creciendo pues sus órganos sexuales. Lo que pasa es que, claro, digamos que lo llevan de una manera calladito, más así, ¿no? Así como, es que claro, el tema de las chicas es que es más difícil de esconder de alguna manera, porque es muy visible. Es muy visible porque le crecen los pechos y ya ahí ya no hay... La libido. Ya no hay nada que hacer, ¿no? Y entonces, pero aún así yo conozco chicas también que esconden el crecimiento el crecimiento mamario, cosa que es una cosa muy natural y que, bueno, deberían estar muy contentas y que a la larga se darán cuenta de que lo importante no es tener mama o no tenerla, sino el estar sano, ¿no? El realmente que nos prevenga de una patología mamaria posterior, no tener patología mamaria, no que las mamas sean de una manera, de otra, más grande, más pequeña. Va a haber de todos los tipos, como digo yo, va a haber de todos los tipos y va a haber según la persona y según la genética que tenga, porque dice que nosotros somos un poco la genética de nuestras madres, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros, entonces pues digamos que no hay por qué sentir vergüenza, ni hay que sentir ningún tipo ni vergüenza ni miedo, como digo yo. Yo creo que hay que llevarlo todo con mucha naturalidad, tener en cuenta que es un proceso totalmente fisiológico y que en ese proceso estamos todas las personas o hemos estado. Sí. Quiero decir que es igual que como cuando estábamos hablando de la menopausia, que decían, bueno, es que mujer con menopausia, mujer acabada sexualmente en el sentido de reproducción, pero no en el sentido de sexualidad, porque incluso dice que a partir de ahí dice que empieza una sexualidad que si se sabe llevar... Mucho más plena, más satisfactoria porque no tiene hijos. ¿No? Efectivamente, porque no tiene el miedo al embarazo. Al embarazo. Si no tiene el miedo al embarazo, pues se puede relacionar mejor, pero bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Catalina Cárdenas, por estar aquí. Espero que la entrevista de hoy de la doctora Catalina Cárdenas, médico de atención primaria del Centro de Salud de Arguineguín, que hemos hablado de la pubertad, menstruación, menarquia y también de la espermaquia, haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.